Hola chiquillos, ¿cómo están? En esta clase, que es la cuarta clase ya que tenemos y la primera clase de la segunda unidad, lo que vamos a ver es algo nuevo. Tal como vimos en la primera unidad de introducción a la estadística nos servía para poder analizar datos y con esos datos poder sacar conclusiones. Pero teniendo las tablas, teniendo los gráficos, las conclusiones son más bien gráficas. Sin embargo, hay conclusiones que son numéricas y que nos permiten poder comparar datos, nos permiten poder obtener información que va a ser tremendamente útil. En esta segunda unidad lo que vamos a hacer es que con esta unidad, con esta información, vamos a hacer una investigación. Por lo tanto, esta cápsula se va a basar básicamente en lo que vamos a ir haciendo respecto a los contenidos de lo que viene siendo las medidas de tendencia central y todo lo que vamos a ir viendo asociado a estadística descriptiva. Pero lo que también va a ser importante es que junto con estas cápsulas va a haber otro tipo de clase que van a ser los tutoriales. ¿Qué son los tutoriales? Son cómo aprender a utilizar ciertos sistemas que nos van a permitir obtener información y analizarla y procesarla. Ya van a haber tutoriales de elaboración de encuestas, van a haber tutoriales de utilización de Excel, lo básico, para poder generar análisis estadístico y los gráficos. Eh, y con eso la idea es que ustedes con esos dos tutoriales puedan construir contenido, puedan tener información, obtener información y con esa información que ustedes obtengan, posteriormente hacer lo que va a ser la EPE número 2. Así que vamos a la clase. Eh, a ver, la medida de tendencia central, que es el comienzo de esta segunda unidad, básicamente son medidas que lo que buscan es que nosotros podamos obtener información respecto a posiciones. ¿A qué me refiero con posiciones? Veamos lo siguiente. Dice, ¿cómo puedo saber si un curso le fue bien en una prueba? Esto yo les voy a hacer la pregunta en el Blackboard, pero para los que vean antes la cápsula, les voy a soplar. Probablemente lo mejor sería calcular el promedio. Ya, el promedio es algo con lo que ustedes llevan lidiando prácticamente toda su vida, desde que tienen 5 años aproximadamente, y de a poquito han ido aprendiendo a calcular promedio. Algunos mejor que otros, algunos les cuesta menos, pero es algo que para ustedes es familiar. Y el promedio o media es justamente una medida de tendencia central. ¿Ya? Eh, ¿Qué otras medidas de tendencia central tenemos? Tenemos la media, que es el promedio, tenemos la media aritmética ponderada o promedio ponderado, la moda y la mediana. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta cápsula? Entonces, la media aritmética. El promedio es el valor que va a caracterizar a una serie de datos. Si se fijan, es lo mismo que dijimos cuando vimos lo que era la marca de clase. Matemáticamente es la sumatoria de todos los datos de la muestra dividida por el número de datos y con esa fórmula que en traducción en español para ustedes siempre ha sido la suma de todos los números dividido por la cantidad de números, ¿cierto? Esa es la forma matemática en la que se expresan, pero más simple, la suma de todos los números dividida por el número de datos. Entonces, nuevamente volvemos a esta tablita donde teníamos los valores de glicemia de un grupo de pacientes. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Sumando la totalidad de los datos, de los valores, y dividiéndolo por el número de datos. En este caso, si yo sumo todos esos valores, nos da 1929. Y tenemos 20 datos. Por lo tanto, 1929 dividido 20 me da 96,45. Por lo tanto, el valor representativo de esa muestra de datos es de 96,45 datos. Número, perdón, en este caso glicemia, por lo tanto vendría siendo la unidad media de la glicemia. ¿Ya? Ahora, este valor no necesariamente va a estar al medio. Puede ser que este valor se esté distribuyendo más hacia la parte más superior, es decir, a los valores más altos, porque puede que los valores más altos estén más alejados. Si recuerdan, estos datos tenían
91 números de diferencia entre el valor más bajo y el valor más alto, o puede que esté más hacia abajo. Considerando que el número más bajo era el 62, está a 34, aproximadamente 34, como 45 números de diferencia. Y el mayor es 152, por lo tanto está un poquito al medio, tirado un poquito más hacia abajo, ¿ya? Y ese es el valor que lo representa y que va dado por la totalidad de los números que tiene. Otra forma de calcular promedios es la media aritmética ponderada. Esta media aritmética se utiliza cuando un número tiene un valor distinto o representa una ponderación distinta que otro. ¿Cuándo utilizan ustedes esto? Por ejemplo, cuando calculan su promedio, sabiendo que la IP1 vale un número distinto que la IP2, ¿ya? Por lo tanto, al valer distinto, tiene una ponderación distinta. ¿Y cómo se hace eso? Se puede hacer de dos formas. Se puede multiplicarlo directamente como si fuera un porcentaje o multiplicar con los decimales, tal como cuando se hacían en la tabla de, ¿cómo se llama? En la tabla de frecuencia, pero que en realidad es lo mismo, es multiplicarlo por los decimales. Entonces, y se suma cada uno de estos valores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo eh, un promedio, ya dado por un 3, un 4, un 5, un 3 y un 7. Yo tengo dos formas de calcularlo. La calculadora. Dije un 3 más un 4 más un 5 más un 3 más un 7. Y eso me da 22. Como tengo 5 dígitos, yo solo dividido en 5 y eso me da 4,4. Pero tengo otra forma de calcularlo que era un 3 por 2, que tiene una mayor ponderación, más un 4 más un 5 más un 7, que me da finalmente 22 y también lo divido por 5, que es la cantidad de valores, y da exactamente lo mismo. Y la otra opción que tengo es que hay una representación que sea de un porcentaje, ya como es el caso de las EPE, donde la EP1 vale 15%, la EP2 vale 20%, la EP3 25%. Por lo tanto, ahí yo lo que hago es que la nota de la EP1 la multiplico por 0.15, la nota de la EP2 por 0.2, la nota de la EP3 por 0.25. Y de esa manera yo, al sumar todos los datos, yo voy a obtener el promedio ponderado o media aritmética ponderada. La moda es otra medida de tendencia central. ¿Se acuerdan que yo antes les decía que el promedio no necesariamente está en la mitad? ¿Ya? La moda no necesariamente tiene que ver con esto, pero la moda muchas veces sí se parece a esto. ¿Por qué? Porque la moda es el número que más se repite dentro de la muestra. Por lo tanto, yo les voy a preguntar en la clase, ¿qué edad tienen ustedes? Me van a ir respondiendo y va a haber un número que probablemente se va a repetir más. Y ese número que se va a repetir más va a ser la moda. Y por último tenemos la mediana. La mediana sí es el punto medio, ¿ya? Y es el punto que, más que el promedio, es el punto que nos marca dónde está la mitad exacta de los datos, ¿ya? Si se cumple lo que se llama una campana de Gauss, es decir, una distribución normal, es muy probable que la mediana, la moda y el promedio sean bastante similares. ¿Qué es lo que hace la mediana? Básicamente ordena los datos de tal forma de que la mitad de los datos mayores van a estar hacia el lado derecho y la mitad de los datos menores van a estar hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, como ordena la mitad de los datos, justo voy a tener un número que va a quedar en la mitad. Si el número es, la cantidad de datos totales es impar, el número que va a estar al medio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser solamente uno. Sin embargo, si es par, a diferencia del impar, me van a quedar dos. Por lo tanto, como me quedan dos, lo que hago es que yo calculo el promedio entre esos dos números y ese es el número que me va a dar. ¿Ya? Lo vamos a ver en clase obviamente, con mayor detalle. Entonces, por ejemplo, dado los siguientes valores, calculemos la mediana.
aquí no hay moda porque ningún número es igual. Calculemos la mediana. Entonces, primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor, que en este caso me daría así: 61, 62, 73, 84, 95, 98, 100, 105, 107 y 130. Después, tengo que definir si el número total de datos es par o es impar. En este caso, son 10 datos, por lo tanto es par. Como es par, tengo que buscar cuáles son los dos que están justo al medio. Y en este caso, los que están al medio son el 95 y el 98. Por lo tanto, tomo estos valores, calculo el promedio de los valores centrales, que 95 más 98 es 193, dividido en 2, y esto me va a dar 96,5. Por lo tanto, la mediana es 96,5. Ahora, por ejemplo, si yo calculo el promedio de estos datos, que es 73 más 130 más 84 más 105 más 61 más 98 más 62 más 100 más 95 más 107 dividido 10 me da 91,5. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio está levemente hacia abajo en relación a la mediana, al punto central de los datos. ¿Alguna duda? La dejamos para la clase. Ya, chiquillos, espero hayan visto este video, espero que haya quedado claro y espero que lleguen con todas sus preguntas a la clase y con todas las ganas para poder comenzar esta segunda unidad donde van a aprender haciendo. Ya, que estén súper bien. Nos vemos. Chao.